Cuando ocurrieron los asesinatos del Zodíaco en los 60, todo el mundo estaba horrorizado, pero también estaban seguros de que eventualmente sería atrapado. Bueno, han pasado 60 años, probablemente esté muerto y ni siquiera hemos descubierto quién es. Desafortunadamente, hay más como él hoy en día. Hoy viven entre nosotros asesinos en serie que actúan desde las sombras, se cobran la vida de personas inocentes y desaparecen sin dejar rastro. Y a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, a pesar de los innumerables equipos de vigilancia repartidos por todo el mundo y a pesar de nuestro profundo conocimiento de la psique humana, estos asesinos siguen caminando libres. En este vídeo, te mostraré el top 10 de los asesinos en serie más activos hoy en día. Número 10. El maníaco de Danilovsky. Localización: Cherepovets, Rusia. Entre 2004 y 2007, se produjeron 7 asesinatos sorprendentemente similares en una obra abandonada de la calle Danilovsky. En casi todos los casos, se trataba de chicas jóvenes a las que abusaban y luego estrangulaban hasta la muerte. Y en la escena de cada crimen, este dibujo lascivo era la firma retorcida del asesino. La policía también encontró pruebas de ADN coincidentes en todos los cuerpos que tristemente no coincidían con nadie en su base de datos. Algún tiempo después, cuando un grafiti lascivo similar apareció en las paredes de una escuela cercana, la policía buscó, creyendo que el artista era su asesino. Pero todo lo que obtuvieron de los testigos fue este retrato robot del sospechoso, al que ahora llamaban el maníaco Danilovsky. De repente, los asesinatos cesaron. Pasó un año entero sin víctimas, y en 2009, la mayoría creía que había muerto o que estaba encarcelado por otro crimen. Y aunque las autoridades seguían sin descubrir su identidad, el caso se cerró y se detuvieron todas las investigaciones. Luego, en 2010, se encontró otra víctima. El maníaco había vuelto, y las autoridades volvieron a abrir el caso. Por desgracia, desde 2004 hasta la fecha, se ha interrogado a un total de 200 personas en relación con este caso, pero no se ha realizado ni un solo arresto. Si la madre naturaleza no se ha llevado al asesino, lo mejor es creer que el maníaco de Danilovsky sigue muy suelto. Número 9. Little Rock Stabber. Localización: Arkansas, Estados Unidos. El 24 de agosto de 2020, el cuerpo de Larry McChristian, de 64 años, fue encontrado apuñalado 2 días después de su desaparición. Luego, el 23 de septiembre, Jeff Welch, de 62 años, también fue encontrado muerto con una puñalada en el cuello. No hubo muertes relacionadas con puñaladas en Little Rock durante un tiempo, hasta el 11 de abril de 2021, cuando Debra Walker, de 41 años, sobrevivió a un brutal ataque con 15 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Ella describió a su atacante como un hombre adulto negro de 1,80 metros de altura. Menos de 24 horas después, un indigente de 40 años, Marlon Franklin, fue encontrado muerto a puñaladas a una manzana de donde Debra había sido atacada. Estos hechos convencieron a la policía de que todos los asesinatos habían sido cometidos probablemente por la misma persona. Así que se lanzaron a la búsqueda del apuñalador en serie de Little Rock. Desgraciadamente, todo lo que consiguieron fueron estas imágenes borrosas de un circuito cerrado de televisión, cercano a una de las escenas del crimen. La policía aumentó considerablemente su presencia en toda la ciudad, pero desgraciadamente no llevó a ninguna parte. Lo único que consiguió fue llamar la atención de los habitantes de Little Rock en las redes sociales, y que un interesante vigilante enmascarado, llamado Shadow Vision, jurara dar caza al apuñalador en serie. Número 8. Asesino en serie de Long Island. Localización: Nueva York, Estados Unidos. Algunos le llaman el asesino de Gilgo Beach, otros el destripador de Craigslist. Pero nadie sabe quién es él en realidad. A pesar de que este asesino en serie fue responsable de la muerte de entre 10 y 26 personas en un periodo de 20 años, su identidad sigue siendo un misterio. De hecho, las autoridades no fueron conscientes de que buscaban a un asesino en serie hasta 2010, cuando empezaron a investigar la desaparición de Shannan Gilbert. Su búsqueda les llevó a Gilgo Beach, en Long Island, donde encontraron los cadáveres de las 4 primeras víctimas del asesino de Long Island. Y en el año siguiente, descubrieron los restos de 6 víctimas más, todas ellas en un radio de 1 o 2 kilómetros entre sí, con lo que el número total de víctimas ascendió a 10 mujeres. En los años transcurridos desde entonces, ha habido varias pistas y ocasionalmente nuevas pruebas que han conducido a la identificación de las víctimas desconocidas. La más reciente de estas identificaciones condujo al descubrimiento de una mujer llamada Peaches, que tenía un tatuaje de melocotón en la nuca. La pista llevó a la policía y al FBI a ampliar sus redes de investigación hasta Alabama. Pero, por desgracia, no llevó a ninguna parte y el asesino en serie de Long Island sigue en libertad. Número 7. Acosador de la Ruta 29.
Localización: Virginia, Estados Unidos. Desde 1996 se han producido varios casos de personas desaparecidas, especialmente mujeres jóvenes desaparecidas, a lo largo de la Ruta 29 de Estados Unidos. Y aunque algunas de estas desapariciones, que acabaron desembocando en asesinatos o homicidios, se han resuelto y cerrado, muchas de ellas siguen siendo un misterio. En 2002, un hombre fue relacionado con algunos de los asesinatos de la Ruta 29 tras ser declarado culpable de otros 3 asesinatos y 2 casos de agresión en Spotsylvania, Virginia. Los detectives, convencidos de que era el acosador de la Ruta 29, intentaron acusarle formalmente, pero en junio de 2002, mientras estaba rodeado de policías, Richard Evonitz se quitó la vida, y curiosamente, los asesinatos en serie no murieron con él. Una nueva oleada barrió la región entre 2009 y 2014. 5 mujeres fueron descubiertas muertas en esa ruta, entre ellas una señora llamada Alicia Showalter Reynolds. Y las que sobrevivieron hablaron del asesino, un hombre que se paró junto a la carretera y les hizo señas, fingiendo que su camioneta tenía algunos problemas. Pero en el momento en que se detenían para ayudar, los atacaba. De los informes de los testigos, la policía obtuvo este retrato robot y un nombre: Larry Breeden. Pero después de interrogar a todos los Larry Breeden que pudieron encontrar en la región, quedó claro que el asesino utilizaba una artimaña de nombres falsos. El acosador de la Ruta 29 sigue sin aparecer a día de hoy. Número 6. Rainbow Maniac. Localización: Parque Paturi, Brasil. Todos los asesinatos del Parque Paturi tuvieron lugar entre 2007 y 2008 en Carapicuíba, Brasil. El autor fue apodado por la policía brasileña el maníaco del arco iris, porque sus 13 víctimas eran homosexuales. Pero lo cierto es que la cifra podría ascender a 16. Todas las víctimas, excepto una, recibieron disparos en la cabeza con la misma arma, y la última, que aún no ha sido identificada, recibió 12 disparos en la cabeza. Sus cuerpos también fueron encontrados semidesnudos en un arbusto, con los pantalones enrollados alrededor de las rodillas. En diciembre de 2008, tras las declaraciones de testigos locales, la policía detuvo a un sargento de policía jubilado llamado Franco por los asesinatos. Un testigo afirmó haber visto a Franco disparar 12 veces a un gay negro esa noche. Sin embargo, tras un larguísimo juicio, Franco fue puesto en libertad en agosto de 2011 y el jurado lo declaró inocente. Resulta que Brasil no es nuevo en asesinatos homófobos. Este caso es solo uno entre muchos otros. Y con el caso del maníaco del arco iris, aún sin resolver, no parece que estos asesinatos vayan a detenerse pronto. Y aunque no se han atribuido nuevas muertes al Rainbow Maniac desde 2008, no se puede estar demasiado seguro de que este asesino discriminatorio no siga matando. Número 5. Asesino de Sleepy Hollow. Localización: Pietermaritzburg, Sudáfrica. El asesino de Sleepy Hollow es el apodo dado a un violador y asesino en serie sudafricano no identificado que estuvo activo en la década de 1990. Se cree que fue responsable de la muerte de al menos 13 mujeres. A todas las estranguló con sus bragas. Como era de esperar, las 13 eran trabajadoras del sexo. Suelen ser las presas más fáciles para los asesinos en serie. En 2001, las autoridades decidieron abrir una investigación sobre estos asesinatos y llegaron incluso a exhumar los cadáveres de 7 de las mujeres asesinadas en un intento de identificarlas. Por desgracia, la revelación de sus identidades no llevó el caso a ninguna parte, y finalmente el caso se cerró el mismo año en que comenzó. 6 años después, en 2007, se reabrió tras descubrirse 3 asesinatos más. Los cuerpos fueron encontrados cerca de las escenas del crimen de los años 90. Las 3 fueron asesinadas exactamente de la misma manera, asaltadas y estranguladas con sus bragas. Y lo más alarmante de todo, las 3 eran también trabajadoras del sexo. La única diferencia entre ambos casos es que las víctimas de 2007 fueron quemadas hasta quedar irreconocibles. Lamentablemente, las investigaciones de 2007 no dieron resultados. La población local empezó incluso a preguntarse si las autoridades se tomaban el caso de los asesinatos en serie tan en serio como debían. Por desgracia para la policía, los nuevos casos serán más difíciles de resolver, sobre todo ahora que el asesino quema los cadáveres de sus víctimas para borrar su rastro. Número 4. El bosque del horror de Ibadan. Localización: Ibadan, Nigeria. En 2014, este edificio en ruinas en medio del bosque de Soka en Ibadan, Nigeria, fue utilizado para el tráfico de personas y sacrificios rituales por una persona o grupo de personas desconocidas. Unos motociclistas de la zona tropezaron por casualidad con la casa y descubrieron a 23 víctimas hambrientas encadenadas.
También encontraron varias partes de cadáveres e innumerables cuerpos más en diversos estados de descomposición dentro del edificio. Finalmente, pudieron recuperar hasta 50 cráneos humanos. Del edificio, la policía cree que es obra de un grupo de secuestradores asesinos en serie, que cuentan con el patrocinio de algunos políticos diabólicos ricos o de cualquiera que requiera carne humana para rituales. Pero, para ser francos, nadie lo sabe realmente. Tras el incidente, los habitantes de la zona denunciaron en varias ocasiones que el mando de la policía local se había negado a investigar y encontrar a los autores. Algunos incluso afirman que oyeron gritos procedentes del edificio e informaron a la policía, pero no se hizo nada. Hoy, el edificio y otros edificios de la zona se han convertido en una escuela. Y como no se detuvo, condenó ni juzgó a ningún sospechoso, el bosque de Soka sigue considerándose un lugar peligroso. Hasta hoy, nadie conoce el verdadero número de víctimas ni la identidad de los asesinos. Número 3. Texas Killing Fields. Localización: League City, Texas. Hay un campo vacío que se extiende a lo largo de 25 millas y está situado entre Galveston y Houston, Texas. Durante años, nadie supo que había terribles secretos bajo él, hasta que una niña de 13 años llamada Colette Wilson desapareció en 1971. La policía rastreó su cuerpo hasta una sección del campo y encontró 5 cadáveres femeninos, todos con disparos en la cabeza. A lo largo de los años 70, al menos 11 cuerpos femeninos más fueron encontrados. Y desde entonces, hasta hoy, se han encontrado más de 30 cuerpos de víctimas de asesinato, en su mayoría mujeres, bajo los mismos campos. Al principio se creyó que un solo asesino era el responsable de todos estos asesinatos, sobre todo porque todas las víctimas eran mujeres que aparecieron encadenadas, desnudas por debajo de la cintura y con disparos en la cabeza. Pero en 2015, 19 años después de que cometiera los crímenes, un hombre llamado William Reese condujo a las autoridades al lugar exacto donde enterró los cadáveres de 3 de sus víctimas. Fue entonces cuando las autoridades se dieron cuenta de que los campos servían de tumba colectiva para las víctimas de varios asesinos. No se ha encontrado a ningún otro asesino en serie ni se ha presentado a confesar, y no ha habido ningún caso de desaparición que les haya llevado de nuevo a los campos. Pero esos campos siguen ahí, abiertos para que los utilice cualquier ser depravado y retorcido. Número 2. El empujador de Manchester. Localización: Manchester, Inglaterra. Es difícil creer que exista un asesino que espera a que la gente suba a los puentes, solo para empujarlos al agua que hay debajo. Y probablemente por eso la policía no cree que sea real. Pero desde 2008 se han encontrado más de 80 cadáveres en el canal Bridgewater, cerca de los antiguos terrenos de Trafford, en el Reino Unido. La policía está convencida de que estas personas estaban borrachas antes de caer y ahogarse. Pero los lugareños están convencidos de que este Manchester Pusher es el responsable de las muertes. En 2018 se sintieron justificados cuando un ciclista narró una experiencia cercana a la muerte con el empujador. Según él, estaba pasando el puente cuando fue golpeado repentinamente, lo que provocó que cayera al canal. Su agresor era un varón blanco de estatura y complexión medias, pero estaba demasiado oscuro para que el ciclista pudiera verle la cara. Y cuando intentó salir, este individuo le empujó hacia atrás. De algún modo, sobrevivió. Todo el mundo esperaba que esto desencadenara una investigación, pero la policía desestimó su demanda, insistiendo en que no había conexión con las otras muertes. Hasta hoy, nadie se ha tomado el caso en serio. Mientras tanto, los que creen han continuado sus vidas con miedo. ¿Y los que no creen? Bueno, por el bien de todos, esperemos que tengan razón. Número 1. Pedro López. Localización: América Central y del Sur. Pedro tuvo una infancia terrible. Hijo de una trabajadora sexual, él y su madre sufrieron innumerables abusos antes de cumplir los 8 años. Más tarde, se convirtió en delincuente y a los 18 años estaba en la cárcel por robo de coches. En la cárcel, otros 3 presos abusaron brutalmente de él y, en represalia, los mató a los 3 con un cuchillo. Al salir de la cárcel, Pedro se trasladó a Perú y empezó a atacar a niñas pequeñas, asesinando a 3 por semana. Finalmente fue capturado y casi asesinado por los lugareños, pero un ingenuo embajador estadounidense lo liberó. Entonces Pedro López se trasladó a Ecuador y siguió matando. Una vez más, lo atraparon y esta vez lo entregaron a las autoridades, que le impusieron una pena sorprendentemente leve de 16 años de prisión. Acabó cumpliendo solo 14 años por mostrar buena conducta, pero menos de 24 horas después de su puesta en libertad, Pedro fue detenido por intentar cruzar ilegalmente la frontera y enviado de vuelta a Colombia, su país natal. Allí, López fue juzgado por asesinato, pero fue declarado demente y enviado a un hospital psiquiátrico.
En 1998 fue puesto en libertad con la condición de pagar una fianza de $50 y presentarse semanalmente ante la policía. En lugar de eso, Pedro López desapareció. En 2002, un asesinato similar se relacionó con López, pero hasta hoy las autoridades no lo han encontrado.